resumir, siquiera lacónicamente, las vías de ingreso de UGT y de Comisiones Obreras para que ustedes lo vayan teniendo claro, de qué va todo esto. Resulta que nuestro sistema constitucional democrático estableció que los sindicatos pues pasaban a ser instituciones del Estado, con derecho a subvención por su papel consultivo, por su papel de representación o, si quieren ustedes, por su papel de agentes sociales. Eso lleva mucha discusión detrás, pero en cualquier caso sepan que en el año 2011, en los presupuestos recientemente aprobados, se van a llevar 20 millones, casi 21 millones de euros como aportación por ser pilares del Estado. Sepan también que, y este es el gran meollo de la cuestión, el gran meollo de la financiación de los sindicatos, por hacer cursos para parados, lo que se llaman cursos de formación ocupacional, y por otras subvenciones, el año pasado UGT y Comisiones Obreras, casi a medias, se repartieron 192 millones de subvenciones públicas. 192 millones de subvenciones públicas. Estos cursos para parados son esos que no audita nadie, que nadie sabe si son fraudulentos o no, que nadie controla y donde ellos campan por sus respetos. La principal fuente de financiación de los sindicatos. Sepan también que las autonomías reproducen este esquema de subvención y de ayuda a unos sindicatos que son en realidad unas grandes empresas trust con multitud de terminales por todo el país. Esa partida de las autonomías supuso 70 millones de euros, que no es poca cosa tampoco. Sepan también que los sindicatos, después del fracaso del Forcem, que se tuvo que desmontar porque era una guarrería donde de verdad se hacía de todo menos favorecer la incursión de los trabajadores que se quedaban en paro otra vez en el mercado de trabajo, por la tripartita que componen la patronal y los sindicatos, hacemos 2/3 de sus subvenciones y a los sindicatos, UGT y comisiones les tocan 40 millones de euros más. Y sepan por fin que hay otra fuente de financiación extraordinaria para los sindicatos, que son las fundaciones, las cooperativas, los observatorios y los institutos. De eso tienen para dar y vender. Y eso se llevó 335 millones de euros. Una cosa increíble que totaliza algo así, por arriba o por abajo, seguro que me quedo corto, no largo, 657,6 millones de euros. Si lo quieren en pesetas es más de 100.000 millones de pesetas. En un año, los sindicatos. No he incluido en esta lista los 80 que este año se han repartido por los ERES, los expedientes de regulación de empleo. Cuando los trabajadores van a la calle, ellos también ponen la mano y también les cae una buena dádiva. Concretamente, 80 millones de euros se han repartido UGT y comisiones que vienen de los ERES. Y ya les anunciaba antes que, como publicaba el otro día la Gaceta, disponen de una SICAP como si fueran ricos inversores en la bolsa española, donde protegen los resultados de esas inversiones del fisco, de la fiscalidad. Ya saben que las SICAP tienen un planteamiento de preferencia con Hacienda. Ellos han querido que ese planteamiento de preferencia también sea suyo. Una reflexión en torno a las fundaciones, porque ustedes se preguntarán, pero bueno, es que además los sindicatos tienen fundaciones. No tienen fundaciones, es como la piobra. Empiezas a estirar y no sabes dónde acabas. Es como un pulpo, está en toda España con fundaciones, fundacioncitas, instituciones, observatorios, en fin, tienen de todo. Todas comparten un criterio, ninguna está auditada y casi todas se tratan de ocultar. Su relación con el sindicato no es diáfana, no se consigue si uno entra en la web de comisiones o en la web de la UGT, no se sabe. Hay que investigar más. ¿Por qué será? Me pregunto yo. ¿Son un secreto? Bueno, en fin, lo que nos importa no es si son un secreto, sino dónde entierran la pasta los sindicatos que les da el gobierno. Vamos a echar un vistazo, si les parece, primero a la UGT. Tienen primero las fundaciones gordas que operan en todo el país. La Fundación Largo Caballero, la Fundación Sociolaboral, la Fundación Iniciativas de Futuro, la Fundación Esculapio, y yo podría estar aquí hasta las 3 de la mañana. Si les digo, vamos a lo importante. Luego tienen un panorama territorial de fundaciones impresionantes. Les pongo por caso Valencia. En Valencia tienen la Pascual Tomás, el Instituto de Formación y Estudios Sociales, la Escuela Vicente Rodat. ¿Quieren ver Canarias? Bueno, en Canarias tienen una muy curiosa, se llama Fundescan. Se hizo famosa porque allí decidieron despedir a 160 trabajadores de la Fundación Fundescan y aquello fue un escándalo porque el método utilizado fue el del despido libre, el que hubiera utilizado uno de esos capitalistas que ridiculiza el Chiquilicuatre en sus vídeos. El mismo método de cómic, de esos cómics en los que cuando éramos niños pintaban a los ricachos con un sombrero de copa y un puro así con forma de obús en la boca.
Ese es el método de la UGT con sus propios trabajadores de la Fundación Fundescan. Llegó incluso la cosa al punto de que sus trabajadoras, parte de esos 160 que fueron despedidos, llegaron a aparecer desnudas en público para criticar el abuso del que eran objeto por parte del sindicato convertido en empresario. Era una especie de Full Monty a la Canaria muy cruel, muy agrio. Y eso en Canarias y en Valencia. No, si quieren les hablo de Andalucía, donde tienen la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, o de Aragón, donde tienen el Instituto Bernabé Aladrén y otras más, o de Extremadura, donde tienen la Fundación Cultura y Trabajo, o si quieren, ya que hoy tenemos ilustres miembros de la política catalana en el estudio, les hablo de lo que tiene la UGT de Cataluña. En Cataluña es, bueno, para no acabar, tienen la Fundación ISCOT, la IEDF, bueno, en fin, se llevan una pasta en Cataluña bastante considerable. Por cierto, hablándoles de Cataluña, tengo que hablarles de ese señor que aparece ahí en la pantalla, José María Álvarez, que es el burócrata jefe de la UGT catalana. Este hombre tuvo la dignidad el otro día, y yo se lo agradezco, de reconocer que los piquetes de la UGT se les había ido la mano en el Prat. Bueno, ya es algo. Por lo menos parece un reproche a la violencia piquetera, que no está mal. A ver si acaba de salir del armario Pepe Álvarez y nos presenta la memoria de la UGT auditada con sus empresas, sus fundaciones, y le da luz y taquígrafos a esto de la vida sindical, que ya está bien de cuentos chinos. Eso y que nos cuente sus viajes a Roma, pagados por el presidente de la patronal Fomento del Trabajo, la patronal catalana, siguiendo al Barça por donde el Barça juega, eso sí, gratis total, como decía Solchaga, se acordarán los que tengan algo de memoria. Y si quieren ahora le damos un breve repaso a comisiones obreras, que ni es más ni es menos, es parecido. Fundaciones gordas, por toda España, aviones nodriza de la pasta. Son, por ejemplo, la Fundación 1 de Mayo, la Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga, Ceres, Forem, de la que cuelgan cada una de sus ramificaciones territoriales. Por ejemplo, Araforem es la de Aragón, y así sucesivamente, 1, 10, 100, las que convengan. Ignacio Fernández Toxo, que ya saben que no es de mi gran admiración, el líder de Comisiones Obreras, nos mintió a todos los españoles. Nos dijo, ufano, que Comisiones Obreras se financiaba mayoritariamente de las cuotas de sus afiliados. No es así. Hemos visto la memoria de Comisiones Obreras, donde claramente se dice que el 15% de sus ingresos viene de las cuotas de sus afiliados. Por lo tanto, el 85% restante no. Eso viene de las subvenciones. Es decir, Toxo miente. Y claro está, la parte del león de esas subvenciones son los cursos para parados, que nadie audita y de los que ni hay memoria, ni sabemos a qué se dedican esos cursos, qué éxito tienen, cómo se enseña, qué se enseña y cuánto nos cuesta cada alumno. Ni siquiera quién los controla, porque yo me he tomado la molestia de llamar al Ministerio de Trabajo para ver cuántos expedientes por fraude se han producido en los cursos de parados, en los cursos de formación ocupacional. Y la respuesta me han dicho que como la tierra de Zapatero, está en el viento, que la espere sentado, que me va a llegar tarde. Y todo esto llega en un entorno en el que estamos cuestionando la moralidad de estos personajes piqueteros sindicaleros, el señor Toxo y el señor Méndez, en la que vemos al señor Méndez disputar con medios de comunicación si va mucho, va poco o va a veces a los restaurantes más lujosos de Madrid, el Chaflán, el Villamagna, etcétera, etcétera, etcétera. Llega en un entorno en el que vemos sindicalistas que salen del Bulli, que es uno de los restaurantes más caros de Europa, sin mayor problema. Salen de allí como si fueran un industrial de rosas más, de rosas Gerona, ya me entienden. Y el otro, bueno, el otro es peor, el otro Toxo es mucho peor, porque es que además con un sueldo de 130.000 euros y una devolución de Hacienda de 35.000, le disputa viviendas de protección oficial a la gente que de buena fe aspira a tener una de ellas. Por no decirles que se va de crucero con su señora a pocas semanas de la huelga general del pasado día 29 de septiembre. Se acordarán, ¿verdad? Se acuerdan todos de esas fantásticas fotografías de Toxo con corbata y traje blanco a lo Renato Carasone. No hay problema si se trata de sentarse a la mesa del capitán. Luego el tipo se viste de otra manera cuando tiene que ir a ver al rey. En fin, cosas que pasan en este país. Ahí ya les digo muchas cosas de estos sindicatos que no nos gustan. Por ejemplo, ese proceso de bolchevización de la vida particular, de la vida ordinaria del país, de los comercios, de las calles, de los autobuses, de los transportes y del pegar a los policías. No nos gusta esa violencia y esa amenaza de los piquetes, que creen que son los amos de la situación. Tampoco nos gusta la buena vida de sus dirigentes. Debieran ser personas
personajes ejemplares, representantes de los trabajadores, de gente que pasa con dificultad los meses de esta crisis que nos asola. El rechazo de la sociedad española hacia esos sindicatos es tan evidente como que han perdido 250.000 afiliados. O sea que más claro el agua. Y no les digo lo que piensa la gente en la calle, que eso es peor. Sobre todo es que viven mentalmente en Atapuerca o en el siglo XVIII o a principios del XIX, yo no lo sé, pero defienden cosas que son indefendibles. Por ejemplo, el estatalismo de la sociedad española. Ellos quieren a ultranza mantener como sea el criterio de que el sistema público es mejor que el sistema privado. Y de eso les vamos a hablar y les vamos a hablar a fondo, porque no es así. Porque la sociedad española se da cuenta que no puede seguir pagando el sistema público de lo que sea, si quieren de la enseñanza o de la sanidad o de lo que ustedes quieran. El asunto es ese. ¿Tiene sentido hoy pensar que el sistema público de algo es mejor que el privado? ¿Tiene sentido pensar que se quedan en el desamparo las personas que teóricamente dependen del sistema público? ¿No es más razonable pensar que tienen que contribuir a pagarlo? ¿No es más propio defender la cultura de los que menos tienen, haciendo que lo que está hoy en manos del sistema público pase al sistema privado? La verdad es que yo pienso que sí, pero no soy yo quien tiene que decidirlo, sino ustedes. Y para ello hemos intentado tener aquí a personas que nos puedan ilustrar sobre ese particular. En el caso de la enseñanza, les presento a nuestra invitada, doña María Blanco. Buenas noches. Muy buenas noches.